A ver, cuando uno piensa en la historia de la Iglesia, ¿eh? La imagen que suele venir a la cabeza es, pues eso, una línea de tiempo, de papas, concilios, cismas, La historia de las estructuras, sí. una especie de historia política, ¿no? De poder, de instituciones. Pero claro, eso es como contar la historia de un cuerpo fijándonos solo en el esqueleto. ¿Y qué pasa con el alma? Es que esa es la pregunta clave. O sea, ¿quiénes fueron las voces que le dieron forma a cómo un cristiano de a pie, en el siglo III o en el VII, pensaba, rezaba y sentía su fe? Claro, porque una institución, por muy bien organizada que esté, si no tiene una vida interior que la impulse, se convierte en un museo, un armazón vacío. Y la historia del cristianismo está llena de momentos en los que el alma tuvo que sostener al cuerpo, sobre todo en los inicios. Exacto. Y justo para explorar esa vida interior tenemos hoy un material fascinante. Son 2 documentos de un proyecto de Cívicodm. El primero es, bueno, una especie de mapa general de unas figuras clave que a menudo se nos escapan: los padres, doctores y místicos de la Iglesia. Y el segundo documento hace zoom, ¿verdad? Sí, hace zoom sobre uno de los más complejos e intensos de todos, Tertuliano. Se complementan a la perfección. Uno nos da el marco, la visión de conjunto de lo que el texto llama un coro de voces, y el otro nos mete de lleno en la vida de uno de los solistas más potentes y, como veremos, más conflictivos de ese coro. ¿Quiénes eran estas figuras y por qué las fuentes insisten en que son absolutamente esenciales? Usaremos el caso de Tertuliano, al que describen como un volcán intelectual, que ya es una declaración de intenciones, ¿eh? Desde luego. Para ver cómo esa historia espiritual se hizo carne. El objetivo final, según uno de los textos, es entender cómo, gracias a ellos, la Iglesia respira, piensa, ora, ama y sufre como cuerpo vivo y santo. O sea, que vamos a desgranar esto. Pues empecemos por ese concepto central del primer documento, que es muy potente: la idea de un coro de voces. El texto subraya que no eran el magisterión oficial, no eran los papas dictando normas, eran algo distinto. La resonancia viva del Espíritu Santo en la historia durante los primeros 10 siglos. Resonancia viva. Sí, fueron ellos quienes sostuvieron la fe en las trincheras, durante las persecuciones, y quienes dieron las herramientas para pensarla durante las grandes controversias doctrinales. Me gusta la idea de resonancia, como un eco que mantiene viva la voz original. Ahora, el documento divide ese coro en 3 grupos: padres, doctores y místicos. A primera vista parecen términos casi intercambiables para alguien de fuera. Ayúdame a distinguirlos, porque la fuente dice que la diferencia es clave. Sí, es fundamental para entender sus roles. A ver, empecemos por los padres de la Iglesia. Son los grandes maestros de los primeros 8 siglos. El texto es muy preciso y los define con 3 criterios: santidad de vida, no eran solo académicos, antigüedad, estaban cerca de las fuentes apostólicas, y ortodoxia doctrinal. Testigos privilegiados, digamos. Exacto. Eran obispos, monjes, teólogos que no hablaban desde una torre de marfil, sino desde una fe vivida y en comunión con la Iglesia. Vale, son como los pilares fundacionales, los que pusieron los cimientos del pensamiento cristiano justo después de los apóstoles. ¿Y los doctores? Son una especie de padres de primera división. Podría decirse así. Los doctores de la Iglesia son figuras, muchas de ellas padres, cuya enseñanza ha sido reconocida formalmente por la Iglesia como normativa, luminosa y decisiva. Aquí la fuente usa una analogía preciosa. A ver, Dice que no añaden nada nuevo a la revelación, sino que, como un diamante tallado, hacen brillar con más claridad las facetas de la fe apostólica. su labor es de profundización, de iluminar lo que ya estaba ahí. Entiendo. Si los padres son los arquitectos que diseñan el edificio, los doctores son los ingenieros de iluminación que hacen que se vea toda su belleza y estructura. Y nos quedan los místicos. Aquí el enfoque parece cambiar de la doctrina a la experiencia pura y dura. Totalmente. Los místicos son aquellos creyentes cuya experiencia de intimidad con Dios fue tan radicalmente intensa que su propia vida se convirtió en lo que el texto llama una teofanía silenciosa. ¿Una manifestación de Dios sin palabras? Eso es. Su principal aportación no fueron los tratados, sino la irradiación espiritual de su existencia. Eran la prueba viviente, andante, de que el Evangelio podía transformar una vida por completo.
Ostras, para un momento. Hay una frase aquí en la fuente que me parece un auténtico dardo, es brutal. Establece un contraste para explicar la importancia de estos tres grupos y dice: los papas gobiernan la Iglesia, los padres, doctores y místicos la iluminan desde dentro, y remata con algo que es casi una sentencia. Uf, ya sé cuál dices. Sin ellos, la Iglesia sería una institución sin alma. Es una afirmación durísima. ¿No es un poco exagerado? Es fuertísima, sí, pero el texto la argumenta muy bien. No busca enfrentar jerarquía y carisma, sino mostrar que se necesitan mutuamente. La desarrolla explicando la triple contribución de este coro. La primera es la dimensión doctrinal. Claro. Piensa en la época. Debates feroces sobre quién es Cristo, qué es la Trinidad. Estas figuras no dieron respuestas de manual. El texto dice algo que me parece crucial. Transformaban la teología en oración. Pensaban la fe de rodillas, desde el amor, no desde la especulación fría. Eso lo cambia todo. Convierte la teología de un ejercicio intelectual casi matemático en una relación personal. No es pensar sobre Dios, sino pensar desde Dios. Exacto. La segunda es la dimensión espiritual. No se quedaron en las grandes ideas, dieron herramientas prácticas para la vida. Enseñaron a la gente a orar en mitad de sus problemas, a combatir las pasiones, la envidia, la avaricia, la ira, a discernir qué camino tomar. Un manual de vida, vamos. Demostraron, como dice el documento, que la teología no es un discurso, sino un camino interior. Y la tercera dimensión es la que quizás resuena más en nuestra época tan escéptica con las palabras y tan hambrienta de hechos: el testimonio, Sin duda. la dimensión testimonial. La fuente es muy clara. Su apologética suprema fue su propia vida. Muchos acabaron mártires. Otros sufrieron el exilio, perdieron sus posiciones, renunciaron a la comodidad por defender lo que creían que era la verdad. Su vida era el argumento definitivo. Demostraba que la fe era convincente porque transformaba radicalmente una existencia. No solo decían la verdad, la encarnaban. Entiendo las tres dimensiones: doctrinal, espiritual y testimonial, pero suenan muy teóricas. Necesito un ejemplo con nombre y apellidos, alguien de carne y hueso que encarne esta intensidad. ¿Quién es el mejor caso que tenemos en las fuentes para ver esto en acción? Pues el segundo documento nos lanza de cabeza al caso perfecto. Tertuliano. Y las descripciones que usa para presentarlo ya te dicen que no estamos ante un santo de vidriera. No, desde luego. Lo llama figura de fuerza, ingenio e intensidad intelectual. Un volcán y a la vez un gigante trágico. Volcán y gigante trágico. Con eso ya me tiene enganchado. Venga, ¿quién fue este hombre? Para entender a Tertuliano hay que viajar a Cartago, a finales del siglo II. Es un momento de una tensión brutal. Por un lado, el cristianismo se expande como la pólvora, pero el Imperio Romano lo ve con una hostilidad tremenda. Claro, a los cristianos se les acusa de todo. De ateísmo por no adorar a los dioses, de incesto, de canibalismo en sus reuniones secretas, de ser enemigos del Estado. La fake news de la época, vamos. Una campaña de desprestigio en toda regla. Totalmente. Y a esa presión externa se suma una interna. Empiezan a surgir herejías potentísimas, como el marcionismo, que básicamente decía que el Dios del Antiguo Testamento era un demiurgo malvado y que Cristo no tenía un cuerpo real. Menudo lío. Amenazaban con romper la fe desde dentro. En ese contexto se necesitaba una mente de primer nivel, un polemista implacable, para defender la fe en ambos frentes. Y esa mente fue Tertuliano. Su biografía es la de un hombre de extremos. Nació hacia el 160, hijo de un centurión romano, lo que le dio acceso a la mejor educación posible. Se formó en derecho, retórica, filosofía. Era sin duda una de las mentes más brillantes del imperio. Y su conversión, según la fuente, fue radical. ¿Qué le pasó? ¿Una visión en el camino a Damasco? No tanto una visión como una constatación. Le impactó profundamente el heroísmo de los mártires. Ver a gente normal y corriente, hombres, mujeres, incluso niños, enfrentarse a las torturas y a la muerte con una serenidad y una convicción absolutas, le hizo preguntarse: ¿Qué clase de verdad podía inspirar algo así? Exacto. El texto lo resume de forma brillante. Pasó de ser abogado imperial a ser abogado de Cristo. Y dedicó todo su genio jurídico y retórico a esta nueva causa.
Escribió más de 30 obras que son literalmente el fundamento de la teología latina. Vale, era un tipo brillante, pero con un carácter que se intuye imposible y que acabó fuera de la Iglesia. Sinceramente, ¿por qué seguimos estudiándolo? Si técnicamente fue un hereje a final de su vida, ¿no deberíamos descartar su obra? ¿Qué fue lo que aportó que fuera tan monumental como para perdonarle ese final? Planteas una pregunta excelente, y es la clave para entender su figura. Se le sigue estudiando porque fue un arquitecto. Creó las herramientas con las que toda la teología occidental posterior construiría su pensamiento. Por ejemplo, fue el primero en acuñar en latín expresiones como una substancia, tres personae. Una sustancia, tres personas. Para la Trinidad. Justo. La misma palabra trinitas es suya. Espera, eso es alucinante. O sea que el vocabulario que millones de personas usan hoy para hablar de la Trinidad se lo inventó un tipo que acabó excomulgado. Suena a jerga filosófica. ¿Cómo se le ocurre coger conceptos paganos para explicar el corazón de la fe cristiana? ¿No hubo rechazo a eso? Claro que lo hubo, pero él argumentaba, como buen abogado, que si una herramienta filosófica es útil para expresar la verdad, hay que usarla. No paganizó la fe, sino que cristianizó el lenguaje. Les dio el vocabulario para pensar el misterio. Sin él, San Agustín o los grandes concilios lo habrían tenido mucho más difícil. Vale. Y eso es solo el principio. También es el autor de una de las frases más virales de la historia. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Esa la conoce todo el mundo. Resume a la perfección la paradoja de que la persecución, en lugar de apagar la fe, la hacía crecer. Exacto, pero su defensa no era solo con frases lapidarias. En su obra Apologeticum usa el derecho romano, la lógica más estricta, para desmontar una por una las acusaciones contra los cristianos. Demuestra que son ciudadanos leales, que su moral eleva a la sociedad y pone en evidencia las contradicciones del paganismo. Era una defensa racional, no solo emocional. Totalmente. Hay otra frase suya que la fuente destaca, una que usa contra los gnósticos que negaban que Cristo tuviera un cuerpo real. Es una paradoja que, te confieso, me cuesta entender. El Hijo de Dios ha muerto, es creíble porque es imposible. Es una de sus formulaciones más audaces y más malinterpretadas. Es que espera, eso suena peligrosamente irracional. A mí me suena a un cheque en blanco para creer cualquier cosa. No estaba abriendo la puerta a un fideísmo ciego, en plan, no pienses, solo cree, porque choca frontalmente con la otra idea de que usaba la lógica y el derecho para defender la fe. Es la objeción perfecta. Y no defendía el irracionalismo. Lo que quería decir es que la fe cristiana, la encarnación, un Dios que muere en una cruz, es un evento que rompe las categorías de la lógica puramente humana. Es algo tan radicalmente nuevo, tan divino, que no cabe en nuestras expectativas de lo que es razonable. Ah, Su misma imposibilidad para la mente humana es un signo de su origen divino, no de su falsedad. No es creo porque es absurdo, sino creo porque su grandeza desborda mi razón. Vale, ahora lo entiendo mejor. Es una lógica de un orden superior. Si tuviéramos que sintetizar su genio espiritual, la fuente habla de rigor, pasión y radicalidad. Esa es la esencia. Tertuliano era la encarnación del rigor. Su fe, como dice el texto, era un choque frontal contra la mediocridad. No admitía tibiezas, ni medias tintas, ni componendas con la cultura de la época. Por eso su estilo literario es tan afilado. Lo describen como cortante como la espada. Quería que la verdad doliera para poder sanar. Eso es. Imagínatelo hoy, sería el tuitero más brillante y más cancelado de la historia. No dejaría títere con cabeza. Su timeline sería una maravilla y un campo de minas. Absolutamente. Y esa es la conexión perfecta con su trágico final. Son las dos caras de la misma moneda. Esa misma exigencia radical, ese fuego interior que lo hizo brillar y defender la fe con una fuerza inaudita, fue lo que lo llevó al extremo. Claro. No encontraba en la Iglesia de su tiempo, con sus fallos y sus debilidades humanas, la pureza absoluta que él demandaba. Y por eso se sintió atraído por el montanismo, una secta rigorista que predicaba una moral inflexible y nuevas revelaciones proféticas. Buscaba una perfección que no es de este mundo, y, al no encontrarla, rompió con la única iglesia que había. Exactamente. La fuente lo resume con una imagen perfecta. El fuego consume, pero también ilumina. Su fuego iluminó la teología para siempre, pero también lo consumió a él, personalmente. Vale, hemos visto el marco general de ese coro de voces. Y ahora hemos profundizado en Tertuliano, un caso complejo y brillante.
¿Cómo unimos las dos piezas? A ver, déjame intentarlo. La lección parece ser que puedes ser un hereje al final de tu vida, pero si has tenido buenas ideas, la Iglesia te las roba y sigue adelante. Es así de cínico. Es una forma provocadora de verlo, pero la realidad es más profunda y más interesante. Tertuliano encarna a la perfección las tres dimensiones de las que hablamos al principio. La doctrinal forjó el lenguaje de la Trinidad para Occidente. La espiritual, sus escritos sobre el martirio y la vida cristiana marcaron a generaciones. Y la testimonial, su vida fue un testimonio de conversión radical, aunque su camino terminara fuera de la plena comunión. Ahí es donde entra el concepto de tradición viva que menciona La Fuente, ¿verdad? Exacto. El hecho de que la Iglesia lo siga considerando un padre, a pesar de su final, es muy revelador. Demuestra que la tradición no es un archivo estático o un club de miembros perfectos. La Fuente dice que es como un río. Un río. Las aportaciones de Tertuliano son piedras preciosas, que siguen formando el cauce de ese río, que siguen guiando su curso, independientemente de su destino personal. Su obra pertenece a la Iglesia, porque nació de la fe de la Iglesia y la alimentó, incluso cuando él se alejó de ella. La Iglesia fue lo suficientemente sabia para quedarse con el oro y descartar la escoria. Justo. En resumen, la historia de la fe no es solo una línea de papas y decretos, es un ecosistema vibrante de pensadores, santos y místicos que le dieron su lenguaje, su profundidad y su alma. Y Tertuliano, con su genio y su tragedia, es el recordatorio de que a veces las voces más potentes son también las más incómodas. Y eso nos deja con una reflexión final que no está explícita en los textos, pero que se deriva directamente de ellos. El primer documento afirma que estas figuras son cruciales hoy porque vivimos en un tiempo que valora lo inmediato y desprecia la profundidad. Y acabamos de describir la fe de Tertuliano como un choque frontal contra la mediocridad. Un choque que hoy probablemente sería muy impopular. Y esa es la pregunta que nos queda flotando en un mundo que nos empuja constantemente al consenso, a la moderación, a la comodidad de no ofender. ¿Qué espacio queda para una convicción tan radical e intransigente como la de Tertuliano? Una convicción que, como su estilo, no busca agradar, sino que a veces necesita herir para purificar e iluminar. Hemos perdido la capacidad de admirar ese fuego, aunque corramos el riesgo de que nos consuma un poco.